I filled my hands, but my heart was longing for something more, and you called my name, said you knew. Pues de nueva cuenta, bienvenidos hermanos. Vamos a seguir con nuestro estudio de historia de la iglesia y se van a dar cuenta por qué estoy tratando estos temas y no hemos entrado de lleno a lo que es historia de la iglesia. ¿Por qué? Porque estamos viendo, sentando las bases para ver todos los errores que ha habido a lo largo de los siglos, pero estamos estudiando y creo que nos llevará a un estudio más acerca de las semillas del error que quisieron sembrarse en las iglesias del Señor. Esto era una preocupación que tenía el apóstol Pablo. Si ustedes ven ahí en 2 Corintios 11:28, el apóstol Pablo, siendo inspirado por Dios, está diciendo pues acerca de sus sufrimientos como apóstol de Jesucristo. No la tuvo sencilla el apóstol Pablo, y con la misma pasión con que perseguía a la iglesia del Señor antes de conocer de Jesús, esa misma pasión la volcó a predicar el evangelio. Cuando vemos ahí 2 Corintios 11:28, vean lo que dice: y además de otras cosas, después de que nos habló de que en trabajos, en fatigas, en muchos desvelos, en hambre, en frío, en peligros y peligros de los de su nación, dice, además de todo esto, dice el 28, 2 Corintios 11:28, lo que se agolpa, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Esto era una preocupación genuina que tenía el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque él sabía, él como evangelista iba, establecía iglesias, establecía pastores y luego se iba a abrir una obra nueva. Pero él sabía que esas iglesias estaban propensas al error porque... Y esto lo advirtió muchas veces. Ahora, el apóstol Pablo también en Efesios nos dice que el Señor Jesucristo quiere presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa, una iglesia que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Y la pregunta es, ¿cómo puede una iglesia perder su pureza? ¿Cómo puede una iglesia mancharse? ¿Cómo puede un creyente manchar sus vestiduras blancas? Pues de manera clara, hermanos, con doctrinas erróneas. Y eso lo sabe muy bien Satanás, quien se opone a la palabra de Dios desde el principio. Las primeras semillas del error muy peligrosas que trataron de sembrarse fueron también acerca de la salvación. Acerca de la salvación. Encontramos en el libro de Hechos a judíos convirtiéndose a Cristo. Recuerden que el apóstol Pablo llegaba ¿a dónde? Llegaba a las sinagogas y predicaba a los judíos. Muchos judíos se convirtieron a Cristo, pero estos judíos mantenían el mismo celo por la ley, pero no conforme a ciencia. Entonces, ¿qué hacían? Mezclando la ley y la gracia, enseñaban a los gentiles que si no se circuncidaban y guardaban la ley, no podían ser salvos. Y eso fue un peligro. Eso fue una doctrina errónea que se trató de sembrar por medio de estos judaizantes. Ahí en 1 Corintios 15:24, de manera clara, en Hechos 15:24, ahí sabemos que esta es la problemática que sucedió ahí en la iglesia en Antioquía. Vean el versículo 1. Entonces algunos que venían de Judea, que venían ¿a dónde? Aquí a Antioquía, enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Entonces, ¿qué sucedió? Pablo y Bernabé tuvieron una discusión no pequeña, una contienda no pequeña con estos que enseñaban de manera errónea estas cosas. Sabemos que la iglesia en Antioquía decidió mandar a Pablo, a Bernabé y algunos hermanos a la iglesia en Jerusalén para que se tratase de este asunto.
Y el resultado fue que los apóstoles, Jacobo siendo pastor de la iglesia en Jerusalén, los apóstoles y los ancianos les dijeron, ¿saben qué? Nosotros no dimos orden ni mandamos a estas personas. Salieron de nosotros, pero nosotros no los mandamos ni les dimos orden para que los hayan inquietado con este tipo de enseñanza. No, ¿saben qué? Les decimos que por boca de los apóstoles y de los ancianos que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de ahogado en sangre. Pero esta doctrina de que para ser salvos tenían que guardar la ley y circuncidarse era una doctrina errónea. Vean Gálatas 1:6. ¿Quieren ver Gálatas? Gálatas 1:6. Ahora, llevemos esto a nuestro tiempo, ¿no? ¿Cómo dicen muchos que podemos ser salvos? Algunos dicen que si no haces buenas obras, o que tienes que hacer buenas obras, o que tienes que ser una buena persona, o que si no hablas lenguas, o que si lo otro, y puedes ponerle muchas cosas más. Entonces, es por obras, no por lo que hizo Jesús, sino por lo que hacemos nosotros. Eso está mal. Ahora, cuando vemos Gálatas 1:6, fíjense lo que dice, porque esta misma problemática estaba en las iglesias ahí en Galacia. Pablo dice, estoy maravillado de qué tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Ahora vean el 7, no que haya otro evangelio, no lo hay, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Eso pasa hoy en día también. No hay otro evangelio, hay un solo evangelio. Es el evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y el evangelio de la gracia es que Él murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, porque nada podíamos hacer. Él es el Cordero de Dios, el enviado de Dios, porque nada podíamos hacer. Dios iba a proveer de cordero, dice allá desde Génesis, cuando le hace la promesa a Abraham, Dios iba a proveer de un cordero que tenía que satisfacer sus necesidades, tenía que satisfacer la justicia de Dios. Nadie podía hacer eso, solamente Él mismo, Jesucristo. Entonces el evangelio es que Jesucristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, porque estaba escrito, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces el evangelio, ¿qué es lo que trata? ¿Qué parte trata del hombre? Es el orgullo de que el hombre no puede hacer nada para salvarse, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, es un regalo de Dios. Dice, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces no es por guardar la ley, no es por circuncidarse, no es por hacer una caminata de aquí a allá, no es por ser una buena persona, no es por guardar todos los mandamientos, no es por buenas obras, no es por hablar en lenguas, no es por nada de eso. Y ponle todo lo que dicen allá afuera. Ese es otro evangelio. El evangelio verdadero es que solamente Jesucristo puede salvar al que cree en su obra redentora. Solamente por medio de la fe. Versículo 9. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Es decir, no le crean, sea anatema. Entonces podemos ver que el apóstol Pablo se refiere a este error doctrinal como otro evangelio. Pero ojo, no que haya otro evangelio. Así como algunos dicen ser dioses, no hay otro Dios. Ahí en Isaías dice Dios, no conozco ninguno. Dios mismo dice, no lo hay. Yo soy Elohim, no hay Elohim, no hay otro creador, no hay otro Dios. Hay solamente un Dios verdadero. Lo otro son invenciones de los hombres. Entonces también no hay otro evangelio, sino que otros quieren pervertir el evangelio de Cristo. Quieren pervertir el evangelio de Cristo. El apóstol Pablo advirtió acerca de esto ahí en Hechos 20, del 28 al 30. Estoy haciendo un pequeño recordatorio. ¿Quieren ver Hechos 20? Y aquí le está diciendo precisamente al apóstol Pablo a estos ancianos, pastores, obispos que se quedaban ahí frente a la iglesia,
ahí en Mileto, en Éfeso, dice: por tanto, mirad por vosotros mismos y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Déjenme enseñarles algo que no les había dicho. Ya ven que les he dicho que hay 3 maneras de llamarle a un ministro. Uno es obispo. ¿Por qué obispo? Porque un obispo es el que está por encima y está viendo la necesidad. ¿Por qué pastor? Porque tiene la responsabilidad también de alimentar, de cuidar por medio de la palabra. ¿Y por qué anciano? Por la sabiduría que tiene para poder compartir la palabra y aconsejar. Entonces son 3 facetas, son 3 nombres, pero que significan lo mismo. Cualidades que debe tener un pastor. Ahora, sigamos leyendo, vean lo que dice. Dice: porque yo sé que después de mi partida entrará en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Tremendo, lo que dice este pasaje. Vean 2 de Timoteo, por favor, capítulo 4. ¿Quieren ver 2 de Timoteo, capítulo 4? 2 de Timoteo 4, del 1 al 3. Vean el consejo también a un pastor. Te encarezco delante de Dios, es decir, te pongo frente a Dios cara a cara como testigo, y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. O sea, no la van a poder soportar. Y eso es algo, ¿no? Al hombre no le gusta que le digan la verdad. Y la palabra es como un espejo que nos confronta y nos dice nuestra realidad. Hoy en día hay quienes usan el púlpito, pero no hablan de pecado, no hablan de santidad, no hablan de muchas cosas que la Escritura dice, pero también mira lo que dice 1 de Timoteo, pero fíjate ahora el 4, también 1 de Timoteo 4. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Qué es apostatar? Es apartarse de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. El Espíritu lo dice claramente que esto iba a suceder. El camino de la verdad iba a ser blasfemado. Sí, pero también iglesias iban a permanecer fieles, pero otras se iban a apartar, blasfemando el camino de Dios. La mejor estrategia de Satanás era sembrar el error. Y Satanás se ocupó de ello mezclando un poquito de verdad con mentira. La oposición fue muy fuerte y vino en primer lugar de los mismos judíos, como les decía, por celos. Ahí en Hechos 4, del 1 al 4, ¿quieren ver, por favor? Hechos 4, del 1 al 4, dice: hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron manos y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. ¿Por qué lo hicieron? ¿Resentidos de qué? De que les enseñasen. Los mismos judíos, los sacerdotes, estos legalistas, fariseos, saduceos, resentidos de que se les enseñase al pueblo. Tengamos memoria, recordemos que esta posición también en nuestros días. Hechos 17:5, ¿quieren ver? Hechos 17:5. Hay muchos pasajes, pero vean el 5. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltaron la casa de Jasón, procurando sacarlos al pueblo. ¿Por qué lo hicieron? ¿Tenían qué? Celos. Hay muchos pasajes, muchos, que nos hablan de esta oposición de parte de los judíos, pero también se sumó a ello la oposición de los paganos. La oposición de los paganos. Quiero que vean Hechos 19. Hechos 19,
versículo 23, Hechos 19, y aquí es cuando el apóstol Pablo precisamente está en Éfeso, y dice Hechos 19 del 23, y hubo un alboroto vean lo que dice, hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, ojo, mayúscula, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no pocas ganancias a los artífices, a los cuales reunidos con los obreros del mismo oficio dijo, varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino también casi toda Asia, ha apartado mucha gente con la persuasión, diciendo de que no son dioses los que se hacen con las manos. ¿Ven el problema? ¿Les está afectando qué? Les está afectando en su economía. Entonces hubo mucha oposición de parte de los paganos. Hubo muchos creyentes que murieron, muchos, comenzando con Esteban, y una larga lista de creyentes que no se conocen sus nombres, pero que el Señor sí los conoce. Ahí en Hechos 22:4, ¿quieren ver Hechos 22:4? Y aquí está el apóstol Pablo narrando precisamente lo que él hacía antes de conocer. Dice, perseguía yo este camino, ojo, mayúscula, perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Hombres y mujeres. Vean el 26 del 9 al 11, ahí en Hechos 26. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto, y muchas veces castigándolos en las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguía hasta en las ciudades extranjeras. Vean. Sabemos también que Santiago fue el primer apóstol en morir. Vean Hechos 12, ahí mismo Hechos 12, versículos 1 y 2. Dice, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Las persecuciones en todo el imperio, hermanos, fueron muy duras. Muy duras. Y siendo Nerón emperador, en el año 66, Pablo fue ejecutado. Pablo fue ejecutado, eso lo vimos ahí en 2 Timoteo 4, del 6 al 7. Vean, por favor. 2 Timoteo 4, 6 al 7. Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. El apóstol Pablo sabía que estaba ya muy próximo a morir y fue ejecutado precisamente por Nerón. Y de la misma manera, en el año 67, Pedro fue ejecutado. Vean 2 de Pedro. ¿Quieren ver 2 de Pedro 1, 13 al 15? Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida, vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Aquí el apóstol Pedro también fue martirizado. Dicen los historiadores que él no se consideró digno de morir como su Señor, y dice que fue muerto en una cruz invertida. Fueron años muy tristes, de mucha persecución y ejecuciones. Encontramos que este periodo de persecución se alargó bajo el gobierno de 10 emperadores, como lo había dicho el Señor a la iglesia de Esmirna: tendréis persecución por 10 días.
pero tú sé fiel hasta la muerte. En el año 95 tenemos al emperador Domiciano que emitió edictos en contra de los cristianos, y es cuando el apóstol Pablo, siendo ya un anciano, es exiliado a la isla de Patmos, no pudiendo matar al apóstol Juan, porque cuentan la historia que fue echado en un caldero con aceite hirviendo, pero sobrevivió, porque no era su momento. Y dice entonces que fue exiliado. Pero vean lo que dice Apocalipsis 1:9. Dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Hay muchos registros, hermanos, muchos, de historiadores acerca del sufrimiento de los primeros creyentes. ¿Pero por qué sufrían? ¿Por qué pasaban tribulación? Por la fe. Por la fe. Pensemos en nosotros, ¿no? ¿Cuáles son esa clase de tipo de problemas por lo que se debilita nuestra fe? Hay muchos registros, pero la persecución no fue el único dardo de fuego del enemigo. La persecución no fue el único dardo de fuego del enemigo, como lo hemos venido diciendo. El asesino es también padre de mentira. Y la forma de oposición satánica se manifestó a través, hermanos, de las falsas doctrinas, de las semillas del error. Así como el enemigo sembró cizaña entre el trigo, también se sembraron semillas de error en las primeras iglesias, semillas que brotarían y producirían una cosecha maligna en los siglos venideros. Lo repito, la primera semilla del error que trató de infiltrarse fue el judaísmo. Judíos convertidos al cristianismo que estaban enseñando a los gentiles a judaizar. Es decir, hacer una mezcla. Les decían que si no guardaban la ley de Moisés y no se circuncidaban, no podían ser salvos. Decíamos que esta semilla del error, Pablo la llamó otro evangelio. No porque lo hubiera. Ya hemos visto cómo la iglesia en Jerusalén lidió con esta falsa doctrina al buscar consejo, precisamente la iglesia de Antioquía, pero la verdad prevaleció y más tarde el apóstol Pablo refutó esta herejía en sus cartas. Quiero que vean Gálatas 5, 1 y 2. Gálatas 5, 1 y 2 dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. ¿A qué se está refiriendo? ¿Cuál era ese yugo de la esclavitud? Esa acta de decretos que nos era contraria. La ley. Porque decía: maldito el que no guardare todas las cosas que en ella están escritas. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Vean, porque es profundo lo que dice ese versículo. Si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Es decir, cuando tratamos de obrar, cuando tratamos de hacer obras para ganar lo que Él ya nos ha dado como un regalo, se invalida la obra de Cristo a nuestro favor, porque estamos confiando más en las obras. Luego fue una combinación de verdad bíblica y la filosofía pagana que llegó a llamarse el gnosticismo. Estos filósofos creían que eran iniciados en un conocimiento más profundo. Gnosticismo viene de la palabra gnosis, que significa conocimiento, un conocimiento elevado, de la verdad que se podía obtener de la palabra de Dios. Muchos enseñaron que el Señor Jesús era un Dios creado y que no pudo tener un cuerpo humano, ya que era sin pecado. El apóstol Juan refutó esta herejía, como lo vimos en el estudio anterior. Y ahí en 1 de Juan, vean 1 de Juan, por favor, 2. 1 de Juan, hay muchos pasajes. Bueno, vean el 1, que está mostrando, capítulo 1, que está mostrando que sí vino en carne. Dice: lo que era desde el principio. Escuchen, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos,
lo que palparon, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de la vida. ¿Qué está diciendo Juan? Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Pero vean también lo que dice 1 Juan 2, versículo 18. Este pasaje también es profundo, hermanos. Dice, hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por eso conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Ese es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. Vean el 4, capítulo 4. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, ¿ven? Lo que hablábamos, ¿qué decían estos gnósticos? Que Jesús no podía, ellos no concebían que Dios se podía haber hecho carne. Entonces aquí está refutando precisamente esta herejía el apóstol Juan. Ahora, quiero que veamos las advertencias que el mismo Señor Jesucristo hizo a las iglesias que bien pueden ser representativas de iglesias a lo largo de los siglos, o con las que podían identificarse las muchas iglesias que existían ya entre los años 90 y 100, cuando precisamente el apóstol Juan recibe la revelación. Lo hemos dicho, el mensaje a las 7 iglesias podemos interpretarlo de dos maneras. 7 tiempos por los que pasaría la iglesia, o iglesias con las que se pueden identificar con cada una de esas iglesias que están descritas aquí en Apocalipsis capítulo 2 y 3. Son dos posibles interpretaciones correctas y podemos ver que se cumple una y la otra. Hablando un ejemplo de la Odisea, ¿no? La Odisea, que es el último tiempo de la iglesia, es una iglesia tibia. Pensemos si la iglesia no está viviendo ese momento. ¿Cómo hoy en día hay creyentes tibios que pueden faltar o no faltar y no pasa nada? Que pueden orar o no orar y no pasa nada, que pueden leer y no pasa nada, que pueden participar y no pasa nada. Están viviendo un momento de tibieza. Hablando, ¿no?, de los tiempos, pero vean vean este error del que advierte el Señor Jesucristo a las iglesias. Apocalipsis 2:4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Tengo contra ti, le dice la iglesia en Éfeso. ¿Cuántas iglesias pueden identificarse con la iglesia de Éfeso? Has dejado tu primer amor. Siempre han existido iglesias que han dejado su primer amor. Cristo es nuestro primer amor. Y cuando le conocemos, hay un tiempo en el que nuestro anhelo es conocerle más y más, agradarle, hacer su voluntad, pero tristemente pasa ese tiempo del primer amor, ese tiempo de la luna de miel, y entonces dejamos de buscarle a Él y lo sustituimos por una ortodoxia o por una religión, por llamarle así, y por programas muy elaborados con esfuerzos humanos. No, yo voy a la iglesia el domingo, ya cumplí. No, pero ¿cómo viniste? ¿Con qué intención de corazón viniste? Porque has dejado el primer amor y vas a la iglesia, pero
Ay, otra vez el pastor va a predicar eso. Ya no me enseña nada aquí. ¿Dónde está el problema? Que se ha dejado, ¿qué? El primer amor. Vean Apocalipsis 2, 13 al 15, otro error del que nos advierte el Señor Jesucristo. Ahora, piensen en esto, en el mensaje de Esmirna se los he dicho, no hay reprimendas, solamente hay elogio. Pero vean el mensaje a Pérgamo. ¿Cuántas iglesias se pueden identificar con Pérgamo? Del 13 al 15. Yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. ¿Dónde estaban? Tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Hay iglesias que están en lugares donde la maldad es muy grande, hermanos, donde de manera literal Satanás tiene su trono y hay una guerra espiritual muy fuerte. En ella hay creyentes que retienen el nombre de Cristo y no han negado su fe, a pesar de que tienen en sus líderes y pastores falsos profetas que retienen y enseñan falsas doctrinas, maestros de libertinajes que no hablan de pecado, que endulzan los oídos de sus oyentes y ven con total normalidad lo mundano. Son influenciados desde afuera y el mundo ha entrado en las iglesias. Esa doctrina de los nicolaitas enseñaba que había que darle rienda suelta al cuerpo, no negarse nada. Pero ¿qué dice el Señor? ¿Qué dice el Señor? Primera de Corintios capítulo 3, 6 y 7, 16, perdón. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Santo es. Pero vean el 6, pero ahora 19 y 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo e en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿De qué otro error nos advirtió? Vean Apocalipsis 2, pero ahora vean el 20 al 24. Y es el último que veremos, ya estamos en tiempo. Le dice la iglesia en Tiatira. ¿Cuántas iglesias podrían identificarse con Tiatira? Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según sus obras. Fuerte lo que dice aquí, porque un peligro doctrinar y esa semilla del error que fue tomando forma, ¿de qué está hablando aquí? Del liderazgo en las iglesias de mujeres. Dios dignifica a la mujer y les da un gran valor. Durante el ministerio del Señor Jesús había muchas mujeres que le servían y que viajaban con ellos, pero la advertencia es a no alterar el orden que ha establecido Dios. Hermanos, hay un orden. Dios es cabeza de Jesucristo. Jesucristo es cabeza del hombre y el hombre es cabeza de la mujer. Cuando se altera ese orden en la familia, empieza un caos. Cuando se altera ese orden en el hogar, empieza un caos. Cuando se altera ese orden en la sociedad, empieza un caos.
Y Dios no puede bendecir eso. La advertencia es a no alterar el orden que Dios ha establecido. Es su iglesia y Él pone sus reglas. Y la referencia es a una autoridad que la mujer asume y que no le corresponde. Pues ella misma se dice así que, ¿cómo se dice ella? Profetiza. ¿Que se dice qué? Lo enfaticé cuando lo leí. Versículo 20. Que se dice profetiza. Y hay hoy día muchas que se dicen pastoras. Se dice profetiza, pero no lo es. Eso es un error doctrinal que el Señor desaprueba y que se ha infiltrado y que advirtió el Señor, hermanos. Advirtió por medio de este mensaje a Tiatira. Primera de Timoteo 2:12. Vean lo que dice. Primera de Timoteo 2:12. Y aquí está hablando acerca del culto. Del culto está hablando. Le está hablando a un pastor, a Timoteo, del orden que debe haber en el culto. Y dice 1 Timoteo 2:12, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. ¿Qué significa esto? ¿La mujer no puede enseñar? Sí, la mujer puede enseñar a los niños, pero la mujer no puede tener autoridad sobre el hombre. ¿Y qué es esto? La autoridad en sí misma es la palabra. Cuando alguien se para aquí enfrente y abre la palabra y enseña la palabra, está ejerciendo una autoridad, porque la autoridad misma es la palabra. Y esto es algo delicado hoy día, hermanos. Creemos que la mujer puede ser maestra en la iglesia, enseñar a niños. La mujer puede ser una excelente consejera a otras mujeres, pero no puede enseñar desde el púlpito como lo hace el pastor. Por otro lado, también debemos tener cuidado, porque esto en iglesias bautistas se ha infiltrado mucho, hermanos. Imagínense, no lo hago en tono de burla, pero sí de asombro y viendo cómo se cumple la palabra. Hay iglesias en donde hay 2 sillas y ahí se sienta el pastor y la esposa. Eso es una herejía abierta en contra de lo que dice la palabra de Dios. Debemos tener cuidado también con la posición que ocupa la esposa del pastor. ¿Cómo se le debe llamar a ella? ¿Pastora? Ella no es pastora, ella es ayuda idónea y es una parte muy importante en la vida y en el ministerio de cada pastor. Y mi esposa es una ayuda, de veras, no saben, pero ella no es pastora. El llamado fue para mí, para el hombre, porque es el orden que Dios ha establecido. El llamado fue al hombre. Entonces, eso es un error, hermanos. Vean cuántos siglos, desde el año 90, se está advirtiendo de estos errores. Estamos hablando de todo esto para que cuando lleguemos y veamos dónde surgen las denominaciones, entonces tengamos muy claro y podamos reconocer cuál es una iglesia verdadera. Sí, porque lo que hace la iglesia verdadera es que es fiel ¿a qué? A las Escrituras. Entonces vamos a dejarlo aquí, hermanos. El siguiente estudio vamos a ver otros errores de los que nos advierte el Señor Jesucristo, errores que se han infiltrado en iglesias y que trajeron como consecuencia una cosecha podrida, destructora. Entonces Dios bendiga estas cosas, ¿no? A usted que siguió la transmisión le agradezco y espero que haya sido de bendición la exposición de su palabra, que no ha sido ni mi idea ni mis conocimientos, es lo que dice y enseña la palabra de Dios. Dios le bendiga.